Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Continuamos con la clase número 8 del curso de fuentes conmutadas en la práctica. Hoy vamos a aprender a medir voltajes, sobre todo para los que están comenzando, la importancia de las divisiones de la Tierra correspondiente para hacer la medición de voltaje correspondiente en el momento de hacer un diagnóstico correcto, y su importancia de colocarse en lo que viene siendo la tierra correcta para no cometer errores de malos diagnósticos o incluso peor, electrocutarte accidentalmente. Por eso te invito a que te quedes, te suscribas al canal, le des like y compartas el video en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo, te habla Janda Silva. También recuerda suscribirte al canal de Electrónica Janda Silva, donde también hay cursos y videos interesantes que te pueden servir para tus futuras reparaciones. Muchas gracias por el apoyo, seguimos avanzando, ya estamos en septiembre del año 2024. Espero que esta semana sea productiva para ustedes y que siempre les vaya muy bien en todo ámbito de la vida. Que se encuentren muy bien. Muy bien, colegas y amigos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase número 8 del curso de fuentes conmutadas en la práctica. De hecho, este es bastante práctica. Vamos a meter un poquito de teoría para recordar lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Para nosotros triunfar en la reparación necesitamos aprender a medir voltajes correspondientes, ¿verdad? Y debemos saber que, vamos a ponerlo así porque vamos a interpretar esto como si fuese la fuente de alimentación. Aquí nosotros tenemos una línea divisora que va a dividir un sector del otro. Es decir, en esta etapa del lado izquierdo tenemos la sección hot y de este lado tenemos la sección cold. Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, esta es la GND correspondiente y este es GND también acá, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque son dos tierras diferentes y para nosotros hacer la medición correspondiente, es decir, la medición exacta, nosotros tenemos que pararnos correspondiente al voltaje que vamos a medir, es decir, a la tierra correspondiente para medir el voltaje correcto. Nosotros tenemos esta fuente de alimentación, de hecho he escogido esta justamente porque es muy sencilla. Es una fuente simple, sin mucho que decir, por decirlo así, pero fíjate esta, la división viene así. Acá está, línea blanca, pasa por la división del transformador, pasa por acá, pasa por la división del octoacoplador y pasa por la división de un capacitor CX. Para que tú sepas, la línea divisora pasa por tres componentes fundamentales, tres componentes claves, tres componentes importantes. La línea divisora tiene puesto, siempre lo vas a ver en la mayoría de los casos, por esos tres componentes electrónicos, que son el número 1, la línea divisora pasa por el chopper, por la mitad del chopper. Como número 2, pasa por la mitad del octoacoplador. Y la número 3 pasa por un capacitor seco. Capacitor seco. Este capacitor seco casi siempre es azul y está denominado en su nomenclatura como la, entre paréntesis, CY. Así. CY. Son capacitores que casi siempre van aterrizados a ambas direcciones de la Tierra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora, en este momento, la medición de voltaje correspondiente, ¿verdad? ¿Qué punto vamos a utilizar como el negativo en la parte caliente de la fuente? En este caso yo voy a utilizar el negativo del capacitor. Muchas veces no es seguro porque cuando estamos comenzando empezamos a temblar y podemos hacer un cortocircuito entre el negativo y el positivo. Si hacemos un corto accidentalmente sin la protección correspondiente a la lámpara serie, el fusible se va a abrir. Para esto lo recomendable siempre es conectar la fuente de alimentación a la lámpara serie para prevenir que la fuente se nos dañe y sea protegida por la serie correspondiente, ¿ya? ¿Qué voltaje nosotros vamos a medir? Vamos a medir un voltaje. Vamos a suponer que yo quiero aprender a medir voltajes para saber si la fuente está trabajando hasta cierto punto. El mismo voltaje que vamos a medir acá va a ser el positivo del capacitor para verificar qué voltaje nos está llegando con respecto a la tierra caliente. Vamos a suponer también parándonos una tierra equivocada para ver cuál es el voltaje que marca en el capacitor. Vamos a hacerlo. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un caimán
para la parte negativa del capacitor, que es un punto bastante fundamental. Y vamos a utilizar nuestro multímetro digital correspondiente en la escala de 1000 voltios. ¿Verdad? Esta es la práctica de la tierra. Ahí lo he colocado, la punta negra allí. Muy bien. Y la punta roja nosotros la vamos a utilizar para medir el voltaje en el positivo del capacitor. Esta misma medición se practica mucho en cualquier tipo de reparación de cualquier equipo que tú estés trabajando, equipos electrónicos fundamentales. Bien, voy a encender a través de la lámpara serie. Voy a encenderla. Ahí la he encendido. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto hay? 304. Vuelvo y repito con mucho cuidado. 304 voltios. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a suponer que yo quiero medir el voltaje en la salida de alimentación. Esta fuente debería entregarme 13 voltios a la salida. Parándome en una tierra equivocada, ¿qué pasaría? Mira, no tengo voltaje. ¿Te das cuenta? No hay voltaje. ¿Por qué? Porque me estoy parando en la tierra que no es correcta. ¿Me explico? Aquí yo tengo el voltaje en el capacitor principal. Voy a volver a medir con mucho cuidado. ¿Te das cuenta? 304. Bien. Pero si yo me paro en la tierra equivocada, espérenme un segundo. Si yo me paro en la tierra equivocada, no voy a poder medir el voltaje correspondiente, ¿verdad? Ahora vamos a apagar la fuente y voy a sacar acá. Ahí lo tenemos. Y me voy a ubicar en un punto de tierra fría. Un punto de tierra fría podría ser el ánodo de algún diodo que esté ubicado en la zona COL. Vamos a ver si este está ubicado con respecto a la tierra. Voy a verificar acá. Ahí la he encendido y vamos a medir el voltaje en un jumper. Como te puedes dar cuenta, vamos a ver, aquí tengo un voltaje que no es. Y aquí hay una fuente que está, me parece que está mal. Posiblemente no esté aterrizado. O hay un problema en la fuente. Me voy a parar como en esta fuente me cuesta un poquito. Vamos a ver aquí. Ahí. Bien. Ahí me he parado. Bien. Y vamos a medir acá. Vamos a ver si estoy ubicado. Bien. Aquí tengo 3 voltios. Ahora sí. 3 voltios. Muy bien. Y en la otra 5 voltios. Ahí está. Perfecto. Bien. Ahí tengo 5 voltios. Muy bien. Y el otro 3.3 voltios. Vamos a verificar por acá. 13 voltios. Ahí está. Mira. ¿Te das cuenta? Este ánodo de este diodo no estaba aterrizado a tierra. Siempre debes verificar que esté aterrizado a tierra. Ahora yo tengo acá en este punto, creo que es acá, 13 voltios. ¿Te das cuenta? Muy bien. Me estoy parando en la tierra correspondiente, es decir, en la tierra fría. Pero si yo voy y mido el positivo del capacitor, mira lo que tengo. No tengo voltaje. Y entonces, sobre todo las personas que están comenzando, dicen, ah, mira, no hay voltaje. Voy y hago un mal diagnóstico. ¿Por qué? Por no ubicarme en la tierra correspondiente. O peor aún, dices, no, mira, no hay voltaje. Vas, apagas la fuente, el capacitor queda cargado y vas y metes la mano y te electrocutas. O sea, electrocutarte básicamente es un decir, siempre y cuando la fuente esté desenchufada o desconectada del switch principal. Lo más que puede pasar es que te dé un buen susto y que te dé taquicardia en el momento de darte un golpe con, no sé, con 290 voltios DC con la fuente desenchufada. Pero si la fuente está conectada a la corriente eléctrica y tienes los 290 allí, puedes electrocutarte. Puedes electrocutarte e incluso puedes tener serias consecuencias muy graves. Ya, para no exagerarlo, podría llegar incluso a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado porque con la corriente ni alterna ni directa se juega. ¿Ya? Entonces, siempre esto es la importancia, amigos y compañeros, de ubicarte en las tierras correspondientes. Cuando tú vayas a medir voltaje, vamos a sacar ya esto de acá. Cuando tú
¿Qué voltajes son los que yo voy a medir con respecto a la tierra caliente? Bueno, por ejemplo, el V+, que todo esto lo vamos a explicar más adelante, que es el voltaje del capacitor principal, el voltaje que acabamos de meter. Por ejemplo, el voltaje del VCC en el oscilador, por ejemplo, o en el capacitor cercano al oscilador, que es el que entrega el VCC. Por ejemplo, podemos medir el feedback del circuito integrado. Es decir, todas estas mediciones correspondientes generalmente se hacen al circuito correspondiente de la etapa caliente de la fuente, ¿verdad? Por eso la importancia de aprender a medir voltajes. Porque, por ejemplo, si tú tienes una fuente de alimentación que no está entregando el voltaje a la salida, puede ser ausencia del VCC en el oscilador. El oscilador no se está alimentando con el VCC. ¿Por qué? Porque tiene un corto, supongamos. Porque puede haber muchas fallas. Entonces, todos estos voltajes se hacen con respecto a la tierra caliente, siempre y cuando el dispositivo electrónico esté del lado caliente. Por eso tú tienes que analizar la tarjeta bien, tienes que analizar la línea divisora y todo lo demás, ¿ya? ¿Qué voltaje yo voy a medir con respecto a tierra fría? Por ejemplo, si es de un televisor, el voltaje para los LED. El voltaje de standby. El voltaje de 12. El voltaje de 24. Dependiendo del sistema que tú estés trabajando, ¿me explico? A eso me refiero. La importancia, amigos, de las tierras yo creo que es, por decirlo así, el 100%. Aprender a ubicarte en la tierra correspondiente. Aprender a conocer una fuente conmutada, que los voltajes se hacen con respecto a la tierra correspondiente. Si no, amigo, vas a pasar muchos problemas en las mediciones y en los futuros diagnósticos. Esta ley es fundamental. Por eso revisa la clase 7 y la clase 8, que es esta, para que ya en la próxima clase vamos a entrar a explicar de una manera determinada cómo se inicia el voltaje principal y todo lo demás hasta llegar hasta el final. Esto es práctica, fuentes conmutadas en la práctica. Vamos a meter fallas incluso, por eso quiero ir poco a poco. Vamos a meter tarjetas TCON, tarjetas mainboard, porque también hay fuentes conmutadas allí. Una fuente conmutada como tal generalmente se le llama el bloque principal de la alimentación de un aparato, pero resulta que, por ejemplo, hay fuentes conmutadas en la propia tarjeta TCON, hay fuentes conmutadas en la main, hay fuentes conmutadas en inversor. ¿Me explico? Hay fuentes conmutadas en todos lados. Suscríbete al canal. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por el apoyo.